te enfría, te hace duro, te desestabiliza emocionalmente, y después, como nosotros vivimos un largo periodo ahí, vos te vas acostumbrando a esas cosas. Es feo, pero te vas acostumbrando. Te vas acostumbrando. Y ver a todas esas mamás y esos papás con los que vos se volvieron tu familia, porque vos allá estás solo, porque estás solo, estás vos y tu hijo y tu sufrimiento y tu familia lejos. Porque no Sí. sabes nada del tema. O sea, imagínate que de golpe a vos te digan que, no sé, te tenés que operar de la rodilla y te lleven y te empiecen a ver, te colocan una pierna mecánica que para vos es todo ultra nuevo. Te lo pongo en ese ejemplo porque, bueno, para que te des más o menos una idea de la magnitud de lo que uno siente en ese momento. O sea, es el segundo, como te lo conté con el tema de la ACV, es el segundo, o sea, es impresionante lo ignorante que vos llegás ahí adentro y tenés que, o sea, dentro de nosotros también estaba el hecho de aprender, porque necesitábamos saber qué le pasaba a nuestro hijo. O sea, Y queríamos saber. Nosotros queríamos ver de qué otra forma se puede ayudar. Ayudarlo a él, ayudar a los otros papás, ayudarnos a nosotros y ayudarnos a los médicos también, a los enfermeros, a que si nosotros estuvimos viviendo en ese hospital, yo no puedo estar ajena a lo que le hacen a mi hijo. Nosotros con los enfermeros y los médicos nos hicimos muy amigos, formamos una relación de cariño y de familia, porque nosotros siempre le decíamos, a ver, te puedo ayudar, nos metíamos, intentábamos colaborar para también acompañarlos a ellos, porque se encariñaron mucho con Renzo, con nosotros. Él era... Al principio eran muy secos, como tienen que ser. Obviamente. Como vieron que nosotros éramos demasiado metidos, entonces nos empezaron a dejar que los ayudemos, ¿no? O sea, muchas cosas, ¿no? A participar del tratamiento, que no es fácil, porque vos tenés la angustia, la soledad, la incertidumbre, el cansancio físico y mental, y nosotros estar al 100% para acompañarlo a Renzo en el tratamiento. Cuando él estaba decaído, nosotros nos armábamos una coraza y decíamos, bueno, Renzo, levantate, vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer esto, tenés que comer. Yo le decía, tenés que comer, porque si vos no comés, no nos vamos a poder ir a casa. Yo retándolo, y las enfermeras me decían, no seas mala, no lo retes, porque lo malcriaban, ¿viste? De hecho, vinieron a visitarnos las enfermeras acá Corrientes, un tiempo después, y él tenía su grupito de enfermeras, ¿viste? Que eran las que le remimaban, ¿viste? Sí. ¿Y cuáles fueron los momentos más difíciles cuando estaban en el Garrahan? Así como vos contás, pero ahí el que no quería comer. ¿Cuáles fueron las situaciones que vos decís, bueno, me tengo que armar de valor y salir? Directamente, o sea, considerando que todo después del ACV vaya bien, el ACV es la peor parte de todo. Que aparte de estando conectado a un Berlin, uno está muy expuesto por justamente los trastornos de coagulación. Le dan muchos anticoagulantes, hacen que los trombos se partan en sí, pueden tener isquemias o inclusive hemorragias, o sea, es lógico, ¿no? En el cerebrito, así como en muchas otras partes del cuerpo, pero es la peor parte. El ACV, yo no podía entrar, ella me hacía la segunda. Sí, mi mamá había viajado para ayudarme a mí, y lo más feo y duro de lo que fue de la recuperación del ACV, de que uno se acostumbró 2 años a todos los gustos, las cosas que quería, las cosas que hacía y las cosas que no. Y de un segundo para otro es como que vuelve a nacer. Y las cosas que antes le gustaban y que vos se las hacías ya no le gustaban, ¿viste? Juegos
que automáticamente te salía a hacer esos juegos, él no los entendía, o porque él tuvo un daño importante. El ACV le dejó una secuela muy grande que él con el tiempo fue de a poco recuperando la visión, los movimientos, el brazo que había quedado un poco más sensible, igual que la piernita derecha, quedaba todo con un poquito más de... iba en... le costaba un poquito más, o sea, iba a destiempo, los movimientos, no tenía tanta fuerza. Palabritas que él empezaba a decir, ya después nos las decía. Y todas esas cosas. Explicarle a Valentino, que es el hermano, que que Renzo se volvió bebé, que es como que vuelve a nacer. Fue todo eso. También otra cosa muy dura fue cuando nos tuvimos que ir de acá. Decirle a Valentino que mamá y Renzo que se tienen que ir a vivir al hospital, van a vivir en el hospital, que esa va a ser su nueva casa. Obviamente yo lloraba porque obviamente te desprendes de tu hijo. Y él me decía, mamá, ¿por qué lloras si yo voy a estar bien? Es muy maduro. Él tiene 7 años y a nosotros nos mostró que fue mucho más adulto que nosotros. Así como aprendimos de Renzo de su lucha, de Valentino aprendimos su enseñanza. Él, comparando con otros chicos que obviamente van a hacer un reclamo lógico porque mi hermanito me quitó a mi mamá, no sé, que es lógico porque él nunca existió eso. Él siempre priorizó y ponía primero a su hermano y después él. Hasta ahora lo sigue haciendo. Cuando fuimos el otro día, el 29, a acompañar a Cujaicor, que nos invitaron, fue el primero, y él me decía, mamá, estuve feliz en mi trabajo. Me decía, porque él lo tomó como, dice, este es el trabajo que a mí me dejó Renzo. Y la verdad que yo me sentí orgullosa de los hijos que tengo, porque sí, porque de todo lo malo que nos pasó, absorbimos lo bueno. A pesar del dolor, por eso es el lema de la fundación, que es amar más allá del dolor. Ustedes en ese tiempo y bueno, todos los momentos difíciles que vos pasaste, ¿seguían manteniendo la esperanza de volver con Renzo de la mano a Sí. Corrientes? ¿Alguna vez por ahí perdieron esa esperanza o esa esperanza se mantuvo siempre y a qué se aferraban, ¿no? También la religión tiene mucho que ver en este momento. Yo era muy creyente y siempre me aferré a la religión. Yo pensaba que íbamos a volver, o sea, ese era mi pensamiento. Hasta que, bueno, se fue, partió. Eso es lo único que inclusive hizo que yo me peleara con el territorio. No entendía por qué. Si yo soy buena persona, no sé. ¿Por qué con ellos? Porque él quería vivir, él luchaba por vivir, luchó. Y nosotros, yo sé que hicimos todo para que él viva, pero es como que uno se queda con esa espina de decir, no hice lo suficiente. No pude lograr que en tanto tiempo en la lista de espera su corazón no haya llegado antes. Y no esperar a que su cuerpo y él se cansen.
es esa impotencia que te da, esa bronca. Yo siempre decía, yo la única persona que creo es en mi hijo y en los médicos que lo atienden. Y yo ahora lo único que creo es en él. En él y en nadie más. ¿Cómo te lo imaginas ahora a Renzo? Como vos decís que crees en él, ¿a dónde está? ¿Cómo te lo imaginas? Porque muchas veces cuando uno se pierde a alguien querido, se lo imagina en un lugar, ¿no? Se lo imagina de alguna forma, como tu ángel de la guarda, por ahí al lado tuyo. ¿Cómo lo ves ahora? Es como que nunca se fue. A pesar de que no esté físicamente, es como que nunca se fue. O sea, a veces ese sentimiento que uno tiene por su hijo justamente, es como que no se fue nunca. Medio difícil de explicar, y más yo que no soy una persona que llega mucho, ¿viste? Pero es eso, es como que nunca se fue. ¿Qué es lo más lindo de Renzo? ¿Qué recuerdo lindo por ahí? Cada niño, ¿no?, tiene su forma de jugar, de expresarse. ¿Qué era lo más lindo donde vos...? La sonrisa. La sonrisa y la mirada que tenía. Y su piel. Sí. Una mirada traviesa, cariñosa, juguetona. Una mirada vivo. sabia. Sí. Era muy vivo. Era una mirada sabia. Era una mirada que si vos, en todas las fotos, bueno, yo capaz que porque soy la mamá, es como que vos ves sus ojos y es como que vos ves más allá. Es como que las pasa. Y él con la mirada, una mirada sabia, porque él te lo decía todo con la mirada. Vamos a hablar un poquito de la fundación, ¿no? Para no remover muchos recuerdos por ahí, si bien es por ahí inevitable, porque el sentido de la entrevista al final era el tema de la fundación. Sí. Y bueno, siempre se va a ir por ese lado también. Sí. ¿Cuándo surgió la idea? Y bueno, ¿qué actividades están haciendo? La idea surgió inclusive antes de que nos vayamos a vivir a Buenos Aires. Yo le había dicho, ya tenemos que hacer algo con esto. Cuando nos fuimos a Buenos Aires, que vivimos otra realidad, que es la que te conté anteriormente, la realidad de Garrahan, ahí fue cuando yo dije, en realidad, y lo decidimos entre los dos, hay que levantar la fundación. Obviamente por cuestiones de tiempo, porque ella estaba todo el día con Renzo y yo estaba únicamente los fines de semana, porque durante la semana me tenía que encargar de Valentina del colegio, de trabajar, todo. Y allá no es como acá que uno agarra y dice, bueno, en 15 minutos estoy en la otra punta de Corrientes. No, yo tenía 1 hora y media para llegar hasta la Garrahan. Y así el tránsito no Sí, estaba sí, el congestionado. tránsito no estaba congestionado. Y Dios no quiera que hagan piquete o me corten la 9 de julio, no pasaba porque vivía en zona sur. Y, o sea, todo eso, ¿entendés o no? Sí. Y para recordarnos un poquito el objetivo de la fundación, porque El objetivo de la fundación en su principio era ayudar a todos los chicos en vía de pre y post trasplante. Eso fue en un principio. Cuando se redactó el acta fundacional, se abrió un abanico de posibilidades, porque no solamente ayudamos a los chicos en vía de pre y post trasplante, ayudamos hasta inclusive familias que necesitan, que requieren apoyo, no solamente económico, sino de muchos otros tipos de cosas. Por ahí, qué sé yo, hace falta viajar a Buenos Aires, conseguir algún turno, que lo atienda algún especialista en particular, todo ese tipo de cosas, por ponerte un ejemplo. O Conseguir una familia leche que tiene, especial. claro, medicamentos particulares, que no tengan un habitáculo como tiene que ser, ¿no?, para vivir. En todo nos fijamos, porque nosotros lo vivimos, o sea,
¿quién mejor que nosotros para decir qué es lo que hace falta o no? ¿Viste? Que nos tocó todo. Entonces yo abrí todo un abanico de posibilidades, inclusive dentro de los proyectos de la fundación implementé, hay 3 proyectos de ley, que una es la del donante presunto, la otra es el tema de los medicamentos, porque más allá de que el gobierno te provea los medicamentos, te dan medicamentos alternativos o genéricos, como se quiera llamar. Esos medicamentos, para los que son trasplantados, que son corticoides e inmunosupresores, traen mucho rechazo y son muy caros, no son de acá, no se hacen acá esos medicamentos. Y hay chicos con obras sociales o adultos también que las obras sociales no quieren cubrir. Entonces nosotros con la fundación tenemos 2 abogados que son unos maestros. Son de fiel, no Y entonces también los ayudamos también en todo lo que sea la vía legal. No puede ser que una persona trasplantada o una persona que tenga alguna una enfermedad compleja tenga que presentar un amparo para que le den un medicamento que está, no es que es un medicamento que lo va a tomar un mes, es un medicamento que lo tiene que tomar de por vida, porque sin eso todo lo que sufrió y lo que sigue sufriendo es en vano. Entonces, también eso, ¿por qué hay que llegar a la vía legal para que se cumpla lo que por ley se tiene que cumplir? Es así, es que todas las instituciones, las obras sociales, cumplan con lo que tienen que cumplir. Otra cosa, ustedes por ejemplo, son periodistas, se encargan de hacer esto por bien, vamos a decirlo así, por una cuestión de bien. El 18 de mayo, dicho sea de paso es mi cumpleaños, del año pasado, se firmó un decreto para que se empiece a difundir a través del gobierno todo lo que es relacionado a la donación de órganos. Y los únicos que lo siguen mencionando hasta hoy día son los medios de comunicación. Yo no vi un banner, una letra, algo. Un spot radial, uno televisivo, algo, charlas en los colegios, algo. Si no son organizaciones, ONG o fundaciones que son las que promueven o empiezan a levantar todo lo que tenga que ver con el tema de la donación de órganos, de donación de sangre, de plaquetas. Acá es maravilloso cómo lo hace Cucaicor, porque la verdad que eso hay que destacar. Y lo que hacen los de Corretinos hasta la médula, la verdad que sí, porque y si no, donar sangre, que es lo más sencillo, lo más básico y lo más esencial que todos necesitamos. Ayuda terriblemente, o sea, no solamente te hace muy bien a vos que sos donante, porque haces renovar tu sangre, sino que también ayudas increíblemente a un chiquito o a un adulto que lo re necesita. Sí. O sea, y donar sangre te lleva 20 minutos, como mucho. Sí, claro. No, Nosotros en la página también difundimos varios casos de personas que no pueden ser operadas porque no necesitan dadores de sangre. Hay una señora que hace 2 meses viene publicando que necesita factor 0 negativo en sangre para poder operarse. Hace 2 meses no se puede operar porque no consigue sangre. ¿Y dónde ven ustedes que digamos, está la piedra, ¿no?, que está obstruyendo esto? Por ahí falta conocimiento, como ustedes dicen, de parte de la sociedad, porque por ahí con el caso de Renzo se habló mucho del tema de la donación, sí, y ahora como que se paró un poquito y después surge otro caso y se hablan algunos días y después se vuelve. ¿Qué es lo que está faltando para, como vos decís, ¿no?, hace cuánto tiempo que están esperando? Y falta información. Hay muchos tabúes con respecto a la donación de órganos que no son ciertos. O sea, el INCUCAI, en su amplio espectro, ¿no?, a nivel nacional, Cucaicor, Cucaiba y demás, realizan su trabajo. Renzo tuvo muchísimos operativos de trasplante, pero muchísimos. Y el único que da el ok, que dice si el corazón, por poner un ejemplo en nuestro caso, no está bien, es el cirujano. O sea, el único que puede decir si este corazón va a funcionar es el cirujano, el único que tiene esa decisión. Incucay hace muy bien su trabajo,
el gran inconveniente con el tema de los corazones es que solamente el 1% de todas las personas que fallecen pueden donar órganos. Y de ese 1%, solamente el 1% está apto para donar corazón. O sea, es muy reducido. El tratamiento del corazón dura como máximo 4 horas del cuerpo donante al receptor. O sea, son cosas que no se conocen. Es límites de tiempo muy pequeños. Y aparte también a los médicos de las terapias, que no saben cuidar un órgano, no saben mantener el órgano hasta que llegue el equipo de ablación a hacer su trabajo, a buscar el órgano. Hubo el caso de un proceso muy complejo. Nosotros en la estadía del hospital, el caso de un nene de Franco, que era el amiguito de Renzo, baja el quirófano porque el nene estaba en operativo, y cuando llegaron los cirujanos a buscar el corazón, no tuvo los cuidados que tenía que tener. Y fue un trasplante fallido. O sea, también es eso, es cuidar la vida.